He tenido muchos encuentros paranormales a lo largo de los años. Los encuentro fascinantes y aterradores. Esta experiencia, sin embargo, fue puro terror. En las afueras de este pequeño pueblo donde vivo, hay también un camino secundario conocido como el talud. El camino es extremadamente sinuoso y estrecho. Tan estrecho que, en las raras ocasiones en que viene otro vehículo, hay que orillarse lo más posible para dejarlo pasar. Está rodeado por un denso bosque a un lado y por una pronunciada pendiente que desciende hasta un arroyo al otro. La leyenda local cuenta que hace unos 60 años, una mujer viajaba sola por este camino una noche tarde. Se cree que se quedó dormida al volante y terminó cayendo por la pendiente. Su coche fue encontrado cerca del arroyo, horriblemente destrozado. Lamentablemente, ella, o su cuerpo, nunca fue hallado. Algunos dicen que salió disparada por el parabrisas y cayó al agua. Otros, que tropezó al salir del coche y se hundió. En cualquier caso, se cree que encontró una tumba acuática. El arroyo en esta zona también es considerado insondable, y por eso nunca se la encontró. A partir de entonces, hubo muchos informes de otros conductores que, al circular por este camino de noche, veían a una mujer parada al costado, solo para que desapareciera cuando reducían la velocidad. Otros juraban que una mujer aparecía en sus coches mientras conducían solos por el oscuro camino. Había tantas historias de esta mujer fantasmal que se la conoció como la Dama del Talud. Hace unos meses, había asistido a una reunión en un edificio de esta zona. Me informaron que había habido un accidente en la carretera principal y que estaba temporalmente bloqueada. Estaba cansado y solo quería llegar a casa. Aunque me sentía fatal por las personas involucradas, decidí tomar el talud en su lugar. Esto significaba que así evitaría el accidente y saldría a solo unos kilómetros de mi casa. Tengan en cuenta que había conducido por este camino muchas veces antes. Mayormente de día. Algunas veces de noche, pero nunca, claro está, solo. Me habían contado las historias de la Dama del Talud a menudo mientras crecía, pero esa noche, sinceramente, no las tenía en mente. Tenía otros asuntos estresantes ocupando mis pensamientos mientras conducía. Mi música sonaba a bajo volumen mientras me deslizaba con cuidado por las curvas. Mi única preocupación relacionada con la carretera era golpear a un venado. Mis pensamientos fueron bruscamente interrumpidos por un fuerte din. El corazón me dio un brinco hasta la garganta y mis ojos recorrieron rápidamente el interior del coche. Cuando noté que el icono del cinturón de seguridad se iluminó, finalmente me di cuenta de que era la alarma. Alguien en el coche no llevaba puesto el cinturón. Pero me quedé perplejo, ya que comprobé que mi cinturón de seguridad estaba firmemente abrochado. Justo cuando el fuerte din comenzó de nuevo, volví a mirar hacia el asiento del pasajero y casi me desmayo. Había una figura en el asiento del pasajero. Todo lo que pude distinguir en una fracción de segundo, al notarla, fue un largo cabello oscuro y de aspecto mojado que cubría la mayor parte de su rostro, mientras parecía mirar fijamente hacia adelante, a través del parabrisas. Recuerdo un grito escapándose de mi garganta mientras pisaba los frenos de golpe. El coche patinó hasta detenerse bruscamente, haciendo que me lanzara hacia adelante y luego fuera empujado hacia atrás por el cinturón de seguridad. Recuerdo sentir el latido de mi corazón en los oídos mientras levantaba la vista y luego la movía lentamente hacia el asiento del pasajero, de nuevo vacío. El molesto din infernal se detuvo, y el icono del cinturón de seguridad ya no brillaba en el salpicadero. En ese momento, pisé el acelerador, los venados ya no eran mi mayor preocupación. Y llegué a casa sin más incidentes, salvo el ataque de ansiedad que aún me duraba. Desde entonces, he contado esta historia a algunos de mis familiares y a unos pocos lugareños. Todos creen que la Dama del Talud intentó que la llevara a casa esa noche, y aunque mi corazón se conduele por ella, no volveré a tomar ese camino después del anochecer. Era mucho después de la medianoche, una noche fría de finales de octubre. Nos encontrábamos en lo profundo del Parque Regional Potomac-Overlook, en Arlington, Virginia, nuestro hogar desde que nacimos. Éramos 4, mi hermano, 2 años y medio mayor que yo, siempre arrastrándonos a nuevas aventuras, yo, y nuestros 2 amigos más cercanos,
chicos con los que habíamos crecido como si fuéramos familia. Uno de ellos, un día menor que yo, siempre estaba a mi lado. El otro, de la edad de mi hermano, había sido parte de cada travesura desde que éramos niños, corriendo por Arlington. Una luna llena colgaba en lo alto, tan brillante que iluminaba el bosque como si fuera de día. Su resplandor plateado se filtraba entre las nubes que se movían lentamente, proyectando sombras sobre los robles y hayas, cuyas hojas, rojas y doradas, temblaban con el frío otoñal. No teníamos celulares ni linternas, no eran comunes para nosotros entonces, pero la luz de la luna era más que suficiente. Nos habíamos adentrado aproximadamente un cuarto de milla más allá del centro natural del parque, cerca de una bifurcación en el sendero, y luego nos desviamos hacia la densa arboleda. Este bosque era nuestro patio trasero, Arlington de principio a fin, pero años después, me enteraría de que esos lugares estaban cerca de donde, en el pasado, se encontraba el antiguo cementerio de la familia Danielsen, cuyas tumbas habían sido trasladadas hacía mucho tiempo. En aquel entonces, no sabíamos nada de eso. Éramos solo niños jugando en un pequeño claro. Estábamos construyendo una estructura con ramas y palos, lo suficientemente grande para 2 personas, tal vez una cabaña improvisada de troncos, aunque no estoy seguro de qué teníamos exactamente en mente. Era nuestro lugar secreto, algo en lo que planeábamos seguir trabajando las siguientes noches. Bromeábamos, lanzábamos palos, nuestras voces resonaban entre los árboles densos. La luz de la luna era lo bastante brillante para ver cada detalle, la corteza áspera, las hojas esparcidas, el débil murmullo del arroyo, a unos 100 metros más abajo, fluyendo hacia el Potomac. Pero, de repente, el bosque se sintió extraño. El aire se volvió más frío. Escuchamos el crujido de las hojas y nos pareció oír pasos que se movían entre los árboles, bajando la colina hacia donde el arroyo murmuraba. No eran cigarras, era un sonido diferente, algo que no podíamos identificar, pero que nos erizó la piel. No conocíamos las historias de fantasmas de Arlington en ese momento, pero más tarde, me enteraría de los espíritus ligados al Potomac, justo al otro lado de nuestra ciudad. Dejamos de bromear, nuestras voces se apagaron. Mi hermano me miró, su confianza habitual había desaparecido, sus ojos buscaban en la oscuridad. Mi amigo, el de mi misma edad, se acercó, jugueteando con un palo, su rostro denotaba inquietud. El otro amigo, de la edad de mi hermano, permanecía inmóvil, mirando la pendiente, con los hombros tensos. No dijimos mucho, pero todos lo sentimos, algo andaba ahí fuera. La luz de la luna lo iluminaba todo, pero hacía que las sombras cuesta abajo parecieran más profundas y afiladas. Nos quedamos allí, congelados, escuchando el crujido y tratando de descifrar si era solo el viento o algo más. Los susurros vinieron de todas partes, rodeándonos, más fuertes desde abajo de la colina, donde el arroyo murmuraba. Escaneé el claro, la luz de la luna mostraba cada rama, cada hoja, pero nada más. Mi amigo, el de mi misma edad, me agarró la manga, su respiración agitada, sus ojos disparados hacia la pendiente. El otro amigo permanecía rígido, los puños apretados, mascullando algo por lo bajo. Todos lo estábamos pensando, estos bosques, nuestros bosques, ya no se sentían nuestros. Los sonidos se hicieron más fuertes y persistentes. Cada crujido nos hacía sobresaltar, nuestros nervios estaban a flor de piel. Mirábamos cuesta abajo, esperando ver algo entre los árboles, en dirección al arroyo. La luz de la luna proyectaba sombras largas que parecían moverse por sí solas. Pasaron minutos, tal vez más, mientras los susurros y los pasos nos rodeaban, cerrándose sobre nosotros, haciéndonos sentir atrapados en nuestro propio claro. De repente, todos a la vez, sin decir una palabra, nos giramos hacia un punto a unos 30 metros de distancia, cuesta abajo, en dirección al arroyo. Nos sentimos atraídos por un instinto que no podíamos explicar. Allí estaba, una mujer, subiendo la colina desde donde el arroyo murmuraba, 100 metros más abajo. Sus vestiduras brillaban tenuemente a la luz de la luna. Su ropa parecía antigua, como de la época colonial, fluida y pálida. Más tarde, la llamaríamos la bruja blanca. Su ira nos golpeó con fuerza, una ola de odio y animosidad tan intensa que casi nos dejó congelados, demasiado asustados incluso para tocar la estructura de palos que habíamos construido.
Después me enteraría de una figura fantasmal ligada al Potomac, justo al otro lado de Arlington, pero en ese momento, solo sabíamos que era aterradora y que subía la colina hacia nosotros. Nos quedamos allí, con el corazón latiéndonos con fuerza, incapaces de movernos, tratando de comprender lo que veíamos. Le susurré a mi hermano, ¿qué es eso? Mi amigo, el de mi misma edad, preguntó, ¿eso es real? El otro amigo, el mayor, no dijo nada, solo la miró fijamente, con la mandíbula apretada. No la llamamos bruja en voz alta, pero todos sentimos que era algo sobrenatural. Mantuvimos nuestras voces bajas, temiendo que nos escuchara, pero todos pensábamos lo mismo. Empezamos a movernos, nuestros pasos resonaban más fuerte, nuestra respiración se aceleraba. Mi hermano me miraba de reojo, asegurándose de que yo estuviera cerca. Mi amigo, el de mi misma edad, tropezó una vez, sujetándose a un árbol, sus ojos fijos en ella. El otro amigo se mantenía cerca, girando la cabeza con cada paso. De repente, el amigo de mi hermano, el mayor, lanzó un agudo grito de dolor. Se agarró el brazo y vimos un rasguño fresco, rojo y sangrante en su piel, pero no había nada en el sendero que pudiera haberlo causado. ¿Qué había sido eso? Más tarde, conoceríamos las historias del Potomac, donde los espíritus dejan marcas en aquellos que no pertenecen a ese lugar. En ese momento, sin embargo, solo seguimos corriendo. Cuando llegamos al final del sendero de tierra, que se convirtió en grava, alcanzamos la carretera pavimentada, pasando el centro natural. La carretera se curvaba, y al girar, pensamos que la habíamos perdido. Pero allí estaba de nuevo. Seguimos por el asfalto, doblando una curva, con la esperanza de despistarla. Nos siguió por un tiempo. Corrimos más rápido, subiendo por la carretera pavimentada hasta el estacionamiento de arriba, ansiosos por llegar al auto. Nos lanzamos dentro, el motor rugió y salimos disparados. Pisamos a fondo el acelerador, siguiendo por las carreteras, rodeados de casas, y subiendo otra colina. Al ver las luces de Military Road y girar a la izquierda hacia nuestra casa, todos soltamos un suspiro de alivio colectivo. Al día siguiente, nos reunimos en casa de mi amigo en Arlington, exhaustos e incapaces de dormir. No discutimos, todos coincidimos en lo que habíamos visto, aún conmocionados por la aparición. La madre de mi amigo nos oyó y su rostro palideció. Sacó un libro antiguo de un estante, uno de historia y folclore local. Leyó un pasaje que hablaba de figuras fantasmales ligadas al mirador del Potomac, cerca de nuestros senderos, y de un trágico suceso ocurrido hacía mucho tiempo cerca del cementerio Danielsen. La descripción de esas figuras que acechaban la tierra coincidía perfectamente con nuestra bruja blanca. Lo curioso es que nosotros ya la habíamos llamado así, la bruja blanca, de forma independiente, antes de escuchar cómo la designaban en el libro. Pensar que todo eso sucedió cuando ni siquiera sabíamos que ella era real, es escalofriante. Cuando tenía 10 años, mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí a visitar a mis abuelos en su rancho. Esto era en México. Éramos de Ciudad Juárez, Chihuahua, y viajábamos a Coahuila para pasar las vacaciones escolares en su rancho. Un día, mi abuelo compró un sillón reclinable nuevo, y era increíblemente cómodo, podías dormir en él. La casa de mis abuelos tenía 3 dormitorios en ese entonces. Era una vivienda de forma rectangular, con la puerta principal justo en el centro. Al entrar, había una especie de pasillo. A la izquierda se encontraba el dormitorio de mis abuelos. Cruzando la sala, al fondo, estaba la puerta trasera. A la derecha, la segunda habitación. Y para llegar a la tercera, que solo se usaba cuando toda la familia iba, debías pasar por la segunda. En lugar de puertas, usaban cortinas para cubrir la entrada de cada habitación. La cocina estaba en una habitación separada en el patio trasero, lo cual tenía mucho sentido en ese entonces, especialmente por el lugar donde vivían. Cuando llegó la hora de dormir, mi mamá se fue a la cama con mi hermanito, que tenía unos 5 años. La cama de mi mamá y mi hermanito estaba junto a la de mis abuelos, y el sillón reclinable se ubicaba frente a la cama de mi mamá. Les rogué que me dejaran dormir allí, y mi abuelo dijo que estaba bien.
Pero entre las 2 y las 3 de la madrugada, me desperté sintiendo muchísima sed. Y, de repente, oí pasos fuera del dormitorio. No sentí miedo en absoluto al principio. Me giré para ver y pude distinguir las piernas de mi abuela, con sus zapatos puestos, caminando de un lado a otro, desde la puerta principal hasta la trasera. Estaba confundido, pero no le di mayor importancia, así que dije, abuela, ¿me podrías traer un vaso de agua? Claro, para conseguirla, tendría que ir a la cocina, que estaba fuera de la casa. Vi sus pies girar y caminar hacia la puerta trasera. Una vez que sus pies se detuvieron, esperé escuchar la puerta abrirse, pero el sonido nunca llegó. Así que la llamé de nuevo, abuela. Abuela. Y de repente, desde su cama, a solo unos pocos metros de mí, oí la voz de mi abuela que preguntaba, ¿qué pasó? Grité al instante y todos se despertaron preguntando qué había pasado. Les conté lo que vi y, por supuesto, nadie me creyó. Dijeron que probablemente solo había sido un sueño. Revisaron la casa, pero las puertas estaban cerradas con llave y no había nadie más que nosotros. Pero hasta el día de hoy, me pregunto, ¿qué demonios fue lo que vi? Podría jurar que era mi abuela, pero al parecer, estuvo dormida todo el tiempo. Me han ocurrido más cosas escalofriantes, pero siempre pienso en esta vez en particular. Si a alguien le ha sucedido algo similar, me encantaría escucharlo. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, por favor, considéralo. Significa muchísimo para mí y ayuda al algoritmo a que más vídeos como este lleguen a más personas en el futuro. Pero por ahora, volvamos a las historias. El mes pasado, mi esposo y yo alquilamos un Airbnb en Ludlow, Kentucky. Según la descripción del anuncio, la casa fue construida en 1912 y había pertenecido al médico del pueblo, el Dr. Dutton. Aunque no se le conocía por estar embrujada, pensamos que sería un lugar interesante para alojarnos, ¿por qué no?, intentar cazar fantasmas por la noche. Primero, un poco de contexto. Tenemos un hijo de 4 años que está en el espectro autista. No usa un vocabulario extenso y suele comunicarse con palabras sueltas o respuestas cortas. No es propenso a inventar cosas. Eso fue importante para nosotros en los momentos que siguieron. Los 3 cenábamos en el comedor. Nuestro hijo entraba y salía de la cocina, como hacen los niños pequeños cuando se les permite explorar. Y de repente, regresó corriendo al comedor, tan abruptamente como apareció, anunció, «Señor Jimmy». Mi esposo y yo intercambiamos esa mirada que los padres se dan cuando algo inesperado ocurre. Me agaché y le pregunté con cuidado. «¿Acabas de decir, Jimmy, sí o no?» «Sí», respondió. No conocíamos a ningún Jimmy. No había dibujos animados o programas con ese nombre en su rutina. Ningún familiar o amigo se llamaba así. Así que intenté sonsacarle un poco más de información. ¿Es Jimmy un niño pequeño o un niño grande?, pregunté. Nos trasladamos al exterior para tener más espacio y hacer más preguntas. ¿Jimmy está contento o triste? Contento, dijo. Mi esposo intervino, medio en broma. ¿Es bueno o malo? Malo, fue la respuesta rápida. Cuando mi esposo le preguntó si Jimmy era un bebé, un niño o un adolescente, nuestro hijo dijo, adolescente. Y eso nos detuvo. La mayoría de los niños de 4 años no conceptualizan la adolescencia como lo hacen los adultos. No esperaríamos que nuestro hijo supiera esa diferencia a menos que la hubiera escuchado en algún lugar. Todo el intercambio resultó, a falta de una frase mejor, inquietante. No necesariamente por implicaciones sobrenaturales, sino porque para él, la respuesta fue tan sencilla. Esa misma noche, después de que el niño se durmiera, hicimos lo de siempre. Colocamos algunos equipos económicos sobre la mesa de centro, nos sentamos en el sofá e hicimos las preguntas. El medidor de campos electromagnéticos, CEM, se disparó intermitentemente. El REM pod, un dispositivo de respuesta de movimiento, luz que algunos utilizan en estas búsquedas, parpadeó después de casi cada pregunta que le dirigimos a Jimmy.
Fue entonces cuando una catball, un dispositivo novedoso que supuestamente rueda hacia la actividad, se movió una vez. No estoy orgulloso de lo emocionado que me sentí. Soy tan escéptico con estos aparatos como cualquiera, pero fue el tipo de confirmación que te hace seguir haciendo preguntas que probablemente no deberías hacer. Al día siguiente, empecé a investigar. La historia de la casa es, en general, bastante común. La mayoría de los registros históricos del pueblo mencionan a muchos médicos, comerciantes y personas que regentaban funerarias. Ningún Jimmy obvio me llamó la atención como residente de larga duración en esa dirección específica. Pero sí encontré un viejo artículo de periódico sobre un incidente en Ludlow Lagoon en 1913. Un accidente insólito que había cobrado varias vidas, y uno de los nombres en la lista era James. ¿Podría nuestro hijo estar conectado con ese James? ¿Era Jimmy el nombre que esta presencia prefería, sin importar la edad que pudiera haber tenido en vida? ¿Tuvo el Dr. Dutton, como médico del pueblo, algún papel en el tratamiento de los heridos o en la atención posterior? No lo sé. Hay una docena de maneras de equivocarse aquí y una docena de explicaciones ordinarias también. Lo que sí puedo decir es que cuando tu hijo, que rara vez habla, te mira a los ojos y dice un nombre 2 veces sin que nadie lo incite, se te queda grabado. Dejamos Ludlow a la mañana siguiente. La casa se sentía común a la luz del día. No sé si nos encontramos con un Jimmy, un eco de un nombre de una antigua tragedia local, o simplemente una coincidencia más entretejida en el entramado de una casa vieja. Si alguien tiene alguna experiencia con niños que dicen nombres extraños en casas antiguas o consejos sobre cómo abordar esto de forma respetuosa y segura, los agradecería mucho. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.